situación de calle Mesa de Concertación COMPAE, traductora de lengua materna en Vera Catillo a la Alcaldía de Medellín, integrante de Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas, delegada en representación de mujeres indígenas, Alcaldía de Medellín. Red de Mujeres Emprendedoras, representantes del saber de las mujeres en el área metropolitana, coordinadora del programa de Género, Familia y Cultura, Mujeres Indígenas en Medellín, en el Valle de Aburrá. Reconocimientos a nivel local, regional, nacional e internacional. Medalla al Mérito Femenino, categoría Oro en la modalidad Lideresa Comunitaria 2013. Secretaría de las Mujeres, Alcaldía de Medellín. Exaltación a líder comunitaria por su aporte a la gestión y realización de actividades orientadas al bien común. Designación honorífica antioqueña de Oro 2008 de la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia. Nominación al Premio 1000 Mujeres, Premio Nobel de Paz 2005. Consejo Nacional Europeo, Consejo Nacional de Mujeres de Zúrich, Advisory Boards Independientes, entre otros. Jesús Abad, Colorado, fotógrafo, periodista y documentalista, egresado de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia. Su trabajo se centra en los derechos humanos y el conflicto armado de Colombia. Trabajó como fotógrafo para el diario El Colombiano de Medellín de 1992 a 2001. Su trabajo se ha exhibido en más de 30 exposiciones internacionalmente. Es coautor de 2 libros, Relatos e Imágenes, El desplazamiento forzado en Colombia y La prisión, realidades de las cárceles en Colombia. Y ha colaborado en muchos otros libros sobre el tema de los derechos humanos, además de su reciente documental, El Testigo, en 2019, transmitido por el canal Caracol de televisión. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios. Ganó el premio Simón Bolívar de Periodismo 3 veces en 2006. Fue galardonado con el premio Caritas en Suiza y el CPJ International Press Freedom Awards del Comité para la Protección de los Periodistas. El CPJ nunca había otorgado este galardón a un fotoperiodista. En 2009 estuvo en la lista de candidatos para el premio PIPTEC. En 2019 fue reconocido con el premio Gabo a la excelencia y es un personaje que recuerda a través de su obra la importancia de vivir en un país en paz. Recientemente fue reconocido con el premio Gabo a la excelencia por trabajos como El Testigo, que puso al país a reflexionar sobre la importancia de superar la guerra en Colombia, de sanar las heridas y de abrirnos a un nuevo país. Jesús Abad, Colorado, es el fotógrafo más reconocido que ha retratado el conflicto de Colombia. Agradecemos a Nuevo Producciones por organizar este importante conversatorio, la Casa de la Cultura de Envigado por facilitarnos sus instalaciones, a los participantes y a ustedes por estar aquí. Muy buenas tardes. Es para nosotros no placentero, sino un honor muy especial que en unos momentos que vive la patria colombiana como permanente hemos estado desde tiempos inveterados, el tema de la paz no se puede consolidar. Y hoy vamos a tener una oportunidad muy especial para analizar esos orígenes y por qué se nos dan unos círculos viciosos en el proceso de la paz. Porque la paz no solamente se construye o se puede lograr por la firma de un acuerdo. No es un acuerdo de paz lo único que es trascendental para que la paz sea. Igualmente que tampoco basta con que sea una norma constitucional. No, hay que hacer actos superiores y hay que entender las causas y los orígenes de por qué no podemos vivir en paz. Y para entender todos los distractores que distintos detentadores del poder han ido colocando a lo largo de la historia de nuestro país para evitar que eso suceda. Hay unas personas, no solamente personas naturales, sino personas jurídicas, que tienen un interés profundo de que el país no consolide un proceso de paz.
Y aquí tenemos dos especiales representantes luchadores para lograr que la paz se consolide, pero sobre todo que seamos capaces de construirla, porque la paz, como las relaciones interpersonales, es una construcción permanente, y para eso tenemos que ser capaces, unos de poner algunos intereses y otros de hacer los méritos suficientes para el logro y la consecución de la paz. Ahora, cuando estemos escuchando las distintas, no solamente opiniones, sino las vivencias personales de estos dos líderes en ese proceso de paz, cada uno enfrentándolo desde escenarios diferentes, cada uno abordando con un interés particular de construcción de paz, pero cada uno también viviendo una problemática diferente. Y en el caso particular de Jesús Abad, quien ha sido fundamentalmente un compañero de los campesinos en las tragedias. Para el ciudadano normalmente muchas veces es tan paradójico y muchas veces nosotros pensamos que los procesos de guerra son procesos muy lejanos. Y resulta que la paz es un elemento tan sutil como es la violencia que puede ejercer un funcionario público con la atención inadecuada a una persona que lo ignora. O sea, la paz no es solamente cuando nosotros vivimos el proceso de violencia en este Envigado y en el Valle de Aburrá por un fenómeno del narcotráfico, la gente llega a una morbosidad tan extrema que yo escuchaba que la gente a las 12 del día, cuando había un carro bomba, hoy las noticias iban a estar buenas. O sea, porque hay un morbo por ver el atentado, no solamente el de Medellín, el de Bogotá, cuando el fenómeno de Torres Gemelas, existe esa morbosidad en el ser humano de ver esa violencia. Y uno muchas veces entonces desconoce que detrás de eso, así como vemos en esa hermosa imagen que tenemos ahí, y que está en un lugar despoblado, con unas condiciones de soledad, de abandono, de carencia de Estado, pues se enfrenta a fenómenos de violencia de distinto tipo, porque la violencia inclusive es no tener la presencia de Estado. Esa carencia de Estado, de identidad, pues genera todo eso. Entonces no me quiero aumentar en la exposición, sino que me parece que lo más importante es que nuestros invitados entiendan que nosotros también en Envigado, a pesar de que no vivimos un fenómeno de violencia, como se vive en unas zonas del país donde el tema es supremamente álgido, también hemos tenido y aún hoy todavía tenemos fenómenos de violencia, porque el solo miedo es una forma de violentar al otro. O sea, cuando la gente tiene miedo de hablar, cuando la gente tiene miedo inclusive de votar o de votar contrario, eso es una forma de intimidación y de violencia. Entonces Envigado no se sustrae de ese fenómeno, Envigado también hace parte de ese fenómeno de la violencia y a pesar de que son otras condiciones, también lo hemos vivido y lo padecemos de una manera diferente. Entonces esperamos que este conversatorio nos sirva no solamente para contextualizar y para creer que el problema de la guerra está por fuera de Envigado y que cuando nosotros electoralmente o en nuestro diario vivir actuamos o lo vemos como un hecho lejano, es un hecho que nos golpea a todos de una manera muy especial. Entonces quisiera que empezáramos por Hilda, que Hilda nos dé ese saludo y al mismo tiempo nos haga una pequeña introducción de la forma como ella ve este fenómeno, que lo siente permanentemente, o sea, porque pertenece a una comunidad que por distintas razones, no solamente hoy, sino que llevamos 200, 300, 400 años en un fenómeno de violencia muy especial. Entonces a ustedes muchas gracias por su presencia, porque también es un acto de coraje, un viernes en la tarde venir a escuchar una conferencia y un conversatorio como este que nos va a enriquecer para que cuando vamos a la casa hablemos de esto. O sea, no basta solamente con venir acá, sino que esto tiene que ser un tema de mesa de comedor, de la sala de la casa, hablar de por qué la violencia sucede en este país. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenas tardes para todos y todas. Primero, agradecer a los espíritus que hoy nos encontramos acá con el fin de compartir, de aprender y también de conocer un poco esas otras formas
de habitar y esas otras formas también de vivir. Como lo decía el señor moderador, mi nombre es Hilda Domicó Bailarín, soy del pueblo Embera Eyávida. Pues sabemos que en el departamento de Antioquia habitamos 5 pueblos, de los cuales el pueblo Embera Eyávida es el grupo mayoritario del departamento de Antioquia. En el caso de Medellín, tenemos 34 pueblos provenientes de diferentes lugares del país, en el cual, si vamos a mirar dentro del ejercicio que se ha elaborado hasta hoy dentro de las políticas públicas indígenas, sabemos que las comunidades indígenas hacia la ciudad migran por diferentes razones. Una de esas razones ha sido el desplazamiento forzado desde las diferentes regiones. Desde esa situación nos vemos en la responsabilidad también de conocernos un poco más, porque sabemos que la ciudad de Medellín es una ciudad diversa y que en medio de esa diversidad, a pesar de que compartimos un mismo territorio, no nos conocemos. Entonces también, pues, estos espacios nos enriquecen porque también compartimos conocimientos, también compartimos realidades, también sabemos que en la ciudad de Medellín, así como vivimos las diferentes formas de violencia en nuestros territorios, en la ciudad de Medellín también hay unas formas de violencia que se viven. En esa medida, como pueblos indígenas, nuestra lucha pues no es de ayer ni es de hoy, nuestra lucha es de siempre. Nuestros principios como pueblos indígenas se fundamentan en nuestro territorio, se fundamentan en nuestra cultura, se fundamentan en la búsqueda de la autonomía, pero en medio de la unidad como pueblos indígenas. En esa misma medida tenemos una gran tarea, y es que reconocemos que en ese territorio no todo lo que tenemos nos pertenece, pero en gran parte tenemos la responsabilidad de defender nuestro territorio, porque para nosotros, como principio y cosmovisión, el territorio es nuestra vida. Hoy quiero también agradecer por la presencia que hacen acá, de poder compartir también nuestra experiencia en la lucha diaria como pueblos indígenas, y en especial cómo este conflicto que atraviesa el país, porque para nadie es un secreto que el país se encuentra en una guerra que, a pesar de que estamos diciendo hubo un proceso de paz, pero ese proceso de paz, ¿hasta dónde fue posible? ¿Hasta dónde se está dando cumplimiento a eso? ¿O a qué le llamamos paz? Muchas gracias. Yo creo que esas palabras de Hilda Domicó pues inmediatamente contextualizan lo que hablamos anteriormente. La paz es como una esfera de la cual la podemos ver desde distintos lados, y por eso muchas veces he escuchado comentarios de algunas personas que asisten a las exposiciones de Jesús Abad en prensa y en televisión, y la gente cree que eso es un fenómeno que sucede lejísimos. Eso es como si fuera otra nación. O sea, un habitante o un estudiante de cualquier universidad del Valle de Aburrá, a excepción de las universidades públicas, donde ocasionalmente se puede ser más sensible a estos temas, pero los estudiantes de AFIT, de Bolivariana, de los Andes, de la Javeriana, de la del norte de Barranquilla, muchas veces la gente cree que eso es como si fuera en Afganistán. O sea, que eso se ve en el noticiero, pero que eso no tiene ninguna trascendencia. Porque nosotros hemos borrado toda nuestra memoria. O sea, nosotros creemos que, por ejemplo, las comunidades indígenas, eso se terminó cuando llegó El Salvador con la Iglesia Católica y con la espada. Que eso no, que eso es un fenómeno muy lejano. Y que no solamente lo analizamos desde ese punto de vista, sino que, por ejemplo, no nos detenemos nunca a analizar, por ejemplo, los últimos desplazamientos
que suceden fundamentalmente por la tierra. O sea, en Colombia hay un afán desmedido de unas personas de tener tierra, inclusive para dejarlas baldías, o sea, para no producir, solamente con el prurito de llevar a sus amigos o mostrar, decirle a todo lo que usted ve acá, y 3 días más a caballo, todo eso es mío, y ahí no se produce nada, o hay unas cuantas cabezas de ganado. Entonces son una serie de elementos que generan ese tema de la violencia, pero que esa es una parte de la cual Jesús nos va a hablar a continuación. Yo quiero hacer una pregunta. Esto lo están transmitiendo. No debiera ser. A veces, para los que están escuchando, modelo el lenguaje. Sí, no debiera ser, para poder Por tener un temas conversatorio de, mucho a mejor. veces, pero lo dejo si quieres. Es el tema en este país. Claro. Y primero agradeciéndoles a ustedes por estar acá. Agradeciéndoles esta invitación que tan cordialmente me hizo Juan y las personas de la Casa de la Cultura. Y vengo acá y me encuentro con algunos rostros de hombres y mujeres que conozco y otros que no, pero con seguridad que a todos los llevo en el corazón. Y además de darles las gracias por esta invitación, para estar acá, quisiera casi que empezar diciéndoles, hace una semana, el viernes anterior, estaba saliendo, a esta hora precisamente, estaba saliendo de Tacuello, que es un resguardo del Cauca, perteneciente a Toribío, el municipio de Toribío. Estaba saliendo de Tacuello hacia las montañas, hacia una vereda que se llama La Capilla. Y en La Capilla estaba doblegada, cuando digo doblegada, pero parecía dormida, una mujer indígena, NASA, trabajadora social, profesional, líder del norte del Cauca, de 24 años de edad, egresada de la Universidad del Valle. Y de mi memoria, nunca se me podrá olvidar que esa mujer estaba con un vestido de novia, blanco y con encaje. En la mañana del día sábado, o sea, mañana va a ser una semana, recuerdo que ya esta mujer que había sido, están viendo un detalle, pedazo del vestido y una rosa. ¿Por qué se los muestro? Porque en la mañana, cuando la estaban organizando, ya tenía 4 días de haber sido asesinada. A las 5:30 había un líder preparándola un poco mejor antes de ser sembrada. Nosotros siempre preguntamos, ¿y dónde lo van a enterrar? Los pueblos indígenas siempre dicen, vamos a sembrar, regresan a la tierra. Entonces, recuerdo que la flor que tenía en sus brazos Cristina Taquinaz Bautista, y yo me quedé mucho rato mirando, incluso le dije a la persona que la estaba preparando, por favor, cámbiele la rosa que tiene en sus manos. Y me dijo, ayúdeme, busqué una rosa. Y fui a un ramo, la saqué, le quité algunos pétalos, porque para mí era increíble ver a Cristina Taquinaz Bautista como si estuviera dormida y honrada en la punta de una montaña, arriba. Y su familia pertenece a una iglesia pentecostal, y entonces en un espacio tal vez el doble de este tamaño donde estamos hoy, con altar, porque hay pastores de iglesia, pero en todo el centro del altar estaba un ataúd. Y yo esa noche prácticamente no dormí, miraba en las montañas ese amanecer y hice un pequeño texto. Yo no soy un gran escritor, a veces hago pequeños textos
pero escribí esto. Dice: vestida de blanco como una novia, está en el altar de su iglesia, en la vereda La Capilla, resguardo Tacoyó de Toribio, Cauca. La autoridad y gobernadora Cristina Taquinas Bautista tenía su bastón y su palabra contra matones y fusiles, y aún dormida sostiene en sus manos una rosa roja. Esa es la belleza de la gente que en este país lucha por la vida. En este país los indígenas nos han enseñado con bastones de mando y con palabra a ser guardianes de la vida. Pero vuelvo y repito la frase de ahora: ¿qué hace uno contra matones y fusiles? Y en este país hay mucho matón con palabras. Lo que hace a veces un líder político o religioso en un templo o en el Senado o en un consejo o en una asamblea o en la calle, con palabras que señalan al otro, sembrando odio, pero dicen ser católicos, apostólicos y romanos y no le hacen ni siquiera caso al Papa. Eso que algunos en este país, y los conocemos de sobra porque parecen ídolos en estas tierras, eso en el campo colombiano se traduce en balas. Y eso es lo que no hemos todavía podido entender. Que en este país tendríamos que acabar primero esa violencia verbal y ese señalamiento. Esa forma en que decimos como si los indígenas fueran unos salvajes, pero también le decimos así a los pueblos afro. Y les voy a decir algo: yo llevo más de 20 años de estar yendo al Cauca, que es un pueblo y son comunidades que nos enseñan de autonomía, de resistencia. Pero a veces desde aquí, o desde el centro del poder en Bogotá, o desde Antioquia, los vemos como si fueran guerrilleros. Y yo lo único que les puedo decir es: recuerdo en el Cauca, yo trabajé en el colombiano, recuerdo en el 99, cuando estuve cerca de 20 días en una movilización con los indígenas que bloquearon las carreteras. ¿Y por qué quiero recordar eso? Es que a los indígenas en este país se les ha arrinconado, se les manda a las montañas. O sea, si los indígenas vivían antes en las zonas planas o del Cauca o el Valle del Cauca, ¿para dónde los mandaron? A las montañas, que son las tierras menos productivas. Pero expresidentes y senadores o senadoras de la República se llenan la boca diciendo que tienen el mayor número de tierras, y eso no es verdad. Las tierras más productivas de este país, nosotros sabemos en manos de quién están, y después señalamos a los indígenas. Y yo los he visto así, con sus bastones, con su palabra. Y por eso, cuando fui allí y he ido hace 4 meses también fui, recuerdo que habían matado, y en esto es muy triste porque pregúntense ustedes en este año cuántas autoridades de policía y militares han matado en el Cauca. Y de pronto uno dice: ajá, ¿y a quiénes están matando? A los indígenas. ¿Y por qué? Porque los indígenas son los que están haciendo el control sobre el territorio y tratando de ponerle el control a los cultivos ilícitos que obviamente están en esas montañas. Y entonces no se crean el cuento que es que no hay batallones o que es que no hay policías. Claro que están. Hay 6 o 7 batallones de alta montaña en el Cauca, y los cultivos ilícitos están ahí cerquita de donde están ellos. Así que quien está tratando de ponerle control
a ese fenómeno de narcotráfico y a esos grupos criminales que estaban desde con las FARC o post-FARC, posacuerdo, y que los indígenas están tratando de ejercer ese control y esa autonomía. Y entonces es a ellos a los que se les mata. Y yo me pregunto, ¿y entonces por qué no atacan a la policía y al ejército? ¿Será que no ejercen control? Pero bueno, en últimas hay que entender que los dineros del narcotráfico de este país han permeado toda esta sociedad, paisa o caleña, del eje cafetero o bogotano, que todos esos dineros del narcotráfico se lavan a través de las construcciones, de las ventas de autos, cuando digo construcciones, etcétera, etcétera. Pero en este país siempre tenemos un dedo para acusar a alguien y no nos damos cuenta del problema que tenemos dentro. Si entendiéramos eso un poco, sabríamos que los grandes perdedores van a ser los mismos. Y por eso es doloroso ver que una mujer como Cristina y que Gerardo Asdrúbal Cayapú o que Eliodoro Soto fueron asesinados y 6 más heridos por ponerle control a unos grupos criminales que se mueven en camionetas Toyota por esas vías sobre las que también tiene control la fuerza pública y donde unos indígenas no tienen cañones, sino que tienen bastones de mando y su palabra. ¿Me entienden ustedes un poco la gravedad de la situación? Y entonces decimos, no, es que es una pelea entre ellos, y le creemos a un baboso que puede estar en el Ministerio de Defensa y ser hombre o mujer en el Senado de la República. Y por eso les digo, mi ejercicio en el periodismo es a pie, caminando, para poder contar la historia, para hacer la fotografía que les mostré a ustedes ahora, y más que mostrarles un ataúd, era mostrarles la mano de una mujer sosteniendo una rosa, así como sostenía un bastón de mando. Yo he visto, y estoy hablando por el Cauca, pero he estado en Antioquia acompañando pueblos indígenas. En abril publiqué una crónica en el periódico El Espectador sobre el asesinato de un líder, Aquileo Mecheche Baragón, maestro. Ahora les quiero mostrar unas fotografías. Pero hacerles este preámbulo es entender que si algo nos han enseñado, y eso lo agradezco, Hilda, de tus hermanos y hermanas, de tus mayores, es que hemos sido tan ignorantes frente a la sabiduría de los pueblos ancestrales, frente a la sabiduría de los mamos, de los jaibaná y de esas mujeres de tantos lugares del país. Es que siempre, claro, los mamos nos llaman hermanos menores, y es porque no entendemos que la casa es la tierra de todos, y que cuando uno sufrimos, deberíamos de sufrir todos. Y por eso, si no entendemos que en la medida en que en este país esos niños guerrilleros esta semana se convirtieron en noticia porque fueron bombardeados, unos aplauden y dicen, ¿para qué se metieron? Otros se amparan en los códigos para justificar el bombardeo, a pesar de las alertas tempranas y las denuncias que había hecho el personero de Puerto Rico, Caquetá, sobre el reclutamiento que estaba haciendo alias el famoso Cucho en esas zonas. Y otros debemos, yo por lo menos, yo debería o debo de llorar, y deberíamos de llorar la muerte de esos niños de la guerrilla, la muerte de un policía, la muerte de un soldado, la muerte de esos indígenas. Porque cada vez que en este país se violenta la vida de alguien que ejerce liderazgo en un territorio, es llenarnos, como tú decías ahora, de miedo, porque eso es lo que hacen con el terror, generar miedo.
doblegar, inmovilizar. Pero yo los invito a ustedes de acá del municipio de Envigado, a las personas mayores y a las más jóvenes, a que entiendan que tenemos que aprender a alzarnos en almas, nunca en armas. Y en almas lo hacemos desde el trabajo que podemos hacer cultural, desde las artes, desde la poesía, desde la danza, desde todas las formas de honrar la vida. Y yo creo que nadie más para honrar la vida que esos hombres y mujeres del campo, que con sus manos gruesas y con sus uñas con tierra, todos los días se levantan en cualquier lugar de nuestra geografía a producir los alimentos que llegan a nuestras mesas. Pero todavía no hemos entendido que ellos son los grandes perdedores de cualquier violencia y que no habrá paz en nuestro país mientras no entendamos que la paz hay que dársela especialmente a la gente del campo, a las comunidades indígenas de Antioquia, de ese Chocó, del Cauca, de la Guajira, porque tenemos un país, así como esa fotografía que está atrás, un país diverso, rico, pluriétnico, multicultural, pero tenemos que decir, y lo digo también por nosotros, los antioqueños, somos profundamente racistas y clasistas, como es en general también esta sociedad colombiana. Yo creo que sería conveniente, antes de que pasemos ahora a complementar el conversatorio, ver las imágenes que usted nos quiere mostrar, que es el motivo fundamental. O sea, el tema no es solamente el atractivo de Jesús Abad, sino el mensaje que tiene la imagen. Y sobre todo, lo más particular que tiene una imagen, usted le decía ahora que no es un hombre de textos, es un hombre de imagen, pero ahí sí, como el comercial aquel, esa imagen vale más, porque inmediatamente golpea, sensibiliza, porque lo que decía anteriormente, la vida citadina y los medios de comunicación siempre muestran como si el problema de este país estuviera en un país vecino. Nosotros no tenemos problemas, nos dicen los noticieros, y permanentemente diario está el bombardeo de una información donde el problema es en un país vecino, y donde ahora en las 2 o 3 últimas semanas nos están diciendo que el problema se regó, pero que ellos son los que tienen el problema porque nosotros no. O sea, es como el enfermo de cáncer que le dicen, el que está grave es su tío porque tiene una tos muy fuerte. Entonces, esa imagen, las que usted nos va a enseñar, nos va a permitir aumentar el contexto, y ahorita seguramente quienes nos acompañan, cuando usted ahorita estaba hablando lo de la transmisión, nosotros tenemos una emisora cultural. O sea, es una cosa que se hace entre unos amigos con Omar Acosta, y es una emisora cultural, y precisamente por eso lo hacemos. Ahí transmitimos, coordinamos un grupo de vigías del patrimonio, hablamos de Fernando González, de Débora Arango, del tema de emprendimiento cultural, de la economía naranja, y hoy que había esta oportunidad, que también lo hemos hecho desde Casa Museo otra parte, pues esa es la transmisión que hacemos, porque no queríamos que no quedara limitado solamente a 70 personas que cabemos acá. O sea, tener la oportunidad de traerlos a ustedes dos, escucharlos, y que solamente nosotros nos quedemos, sobre todo porque aquí no estamos haciendo nada clandestino, y porque lo suyo es más público, al igual que lo de Hilda. Lastimosamente, en algunos momentos toca enfrentar, y sobre todo hacer la presencia de que hay una infinidades de hechos que suceden en el país donde algunas personas consideramos que no son las adecuadas, y tenemos que hacerlo público, pero también demostrando cómo lo enfrentamos. Usted tiene una forma muy hermosa de decirlo, con almas, porque el tema de las armas no va a solucionar, porque así como en los poemas de Bertolt Brecht y los de Pablo Neruda pueden matar mucho, pero sin embargo eso no acalla las conciencias.
Y lo que estamos generando es solamente despertar algunas conciencias que solamente viven contaminadas por unos medios de comunicación masiva que muestran solamente una parte de la noticia. Y lo que queremos es que eso se vea en un contexto y seamos capaces, así como lo hacemos con los niños en instituciones educativas, de ser capaz de forjar un nuevo ciudadano. Porque solamente en la medida en que hagamos un nuevo ciudadano, eso va a tener un empoderamiento diferente. Entonces, por eso, si usted gusta, vemos las imágenes. Yo quisiera primero pedirle a Hilda, ella dijo ahora yo soy Embera Ellávida, y yo quiero que tú nos expliques cuál es la diferencia, porque yo la sé, pero quiero que tú la cuentes para ahorita poder contar una historia, y es cuál es la diferencia entre los Ellávida y los Dóvida, ¿sí? ¿Por qué les dicen a uno Ellávida y a otras Dóvida? Y tú dijiste los Ellávida son mayoría de los Embera en Antioquia. Y quisiera que nos contaras, porque bueno, al fin y al cabo, Antioquia o Chocó, estamos unidos a Córdoba por el nudo del Paramillo, no divididos. Al Chocó estamos unidos a través del atrato, unidos, no separados. Y así. Pero me gustaría mucho, y le pido el permiso a John Fabio, que estoy haciendo yo la pregunta, es para que nos cuentes eso, no solamente las diferencias, sino también para que nos digas como cuáles son esas condiciones o qué es lo que están viviendo hoy, porque el problema no solamente es del Cauca o de los Bari, ¿sí? O de los, sí, de los Bari o de los de la serranía del Perijá. O sea, el problema con las comunidades indígenas en este país es muy grave, pero aquí nos mantenemos pendientes del Twitter de un senador y lo volvemos noticia con cualquier cosa que diga A y lo multiplicamos, o de otro senador que dice B y le multiplicamos lo que él dice y lo reducimos a una discusión, mientras la gente en las comunidades está viviendo situaciones muy difíciles. Y obviamente de eso se trata, llegar aquí en Envigado y que les podamos decir qué es lo que está pasando, para que yo pueda venir y contarles enseguida con unas imágenes algo que en el atrato entre Antioquia y Chocó está sucediendo también con los Embera Dóvida. Gracias. Muy bien, para hablar, digamos, como de las diferenciaciones dentro de la rama embera, vamos a hablar primero del contexto. El pueblo embera somos un aproximado de 350.000 en Colombia, pero pues también tenemos presencia en Panamá, también tenemos presencia en el Perú, en el Ecuador y una parte en Europa. Pero eso ha tenido que ver con las migraciones que han surgido en estos últimos años con el desplazamiento forzado. Y en Colombia, los 350.000 emberas estamos divididos en 4 subgrupos. De acuerdo a las regiones donde habitamos, nos llaman emberas dóvidas, que viven a orilla de los ríos, en este caso el Pacífico, el Darién, el Atrato, por el Chocó. Tenemos a los embera chamí, que son más de la parte llana, más despejada. Y entre los embera Seabidara, que son los del Pacífico, que también pues subsisten de la siembra, y la única región que habitan es el Pacífico. Y en el caso de los embera Ellávida, estamos ubicados más en las selvas. De hecho, la gran mayoría de los emberas, de los 4 pueblos que les hablo, muy pocos hablamos el castellano, somos hablantes de nuestra lengua originaria.
Entonces podrán imaginarse en ustedes, es como si ustedes hablan el castellano, pero también hablan el inglés, y quizás en la gran mayoría solo hablen el castellano. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos en nuestros territorios y nos tenemos que desplazar. Obligatoriamente nos corresponde comprender, entender y hablar el castellano. Es ahí cuando vienen las dificultades a nivel cultural, que la mayoría de la población indígena en Vera, desplazada hacia lo urbano o hacia las grandes ciudades, somos mujeres con nuestras familias, por lo que nuestros hombres han sido perseguidos, asesinados o desaparecidos. En esa medida nos hace más difícil, primero pues tener que dejar nuestro territorio, que es prácticamente nuestra vida. Entonces se podrán imaginar cuando llegamos hacia otros territorios que no conocemos su idioma, que no conocemos sus prácticas cotidianas y que nuevamente hay que volver a nacer. Es así como en la mayoría de las familias en Vegas que han podido salvar sus vidas yendo a otros territorios, comprendiendo también, porque el proceso de la comprensión dentro de otro mundo distinto a la nuestra, pues tiene tiempos, se requiere de mucha comprensión, se requiere de unas prácticas muy ajenas a lo que cotidianamente hacemos los emberas, en este caso la gran mayoría mujeres indígenas, que de entrada abandonamos nuestro territorio y nuestra filosofía como nación embera. Si dejamos nuestro territorio, morimos sin tener fuerza a ello. Por ello, para nosotros, cada acontecimiento en nuestro mundo tiene que ver con la tierra, el territorio, la cosmogonía, la cultura. Es allí en donde está el verdadero daño que nos viene causando la violencia que hoy vivimos en el país. Y es así como también nos hemos alejado de nuestras prácticas culturales, que muchas veces en los espacios donde llegamos no la podemos practicar. De esa forma es donde también debe haber un sueño de fuerzas para poder resistir frente a todo lo que hay que hacer por nuestro mundo, nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestro ser y los espíritus que nos acompañan. Y por eso no hablamos solo de la humanidad, ni en Vera, ni otros, sino que hablamos de una espiritualidad que en conjunto nos hace armónicos en relación con todos los seres que nos rodean. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de una historia que este año documenté sobre el asesinato de un maestro en Vera, de Río, en Vera Dovia. Se llamaba Aquileo Mecheche Baragón. De hecho, una de sus hijas y un yerno están desplazados en este momento en la ciudad de Medellín por amenazas. Pero antes de decirles esto, yo quisiera preguntar, ustedes, para las personas que son un poco mayores, ¿ustedes recuerdan quién reemplazó al maestro Héctor Abad Gómez en el Comité de Derechos Humanos de Antioquia? 1987, ¿quién lo reemplazó? ¿No lo recuerdan? No. Por favor, para que no se les olvide. Porque cuando uno olvida, esa es la verdadera muerte. A Héctor Abad Gómez lo reemplazó un abogado
teólogo también, pero su característica era un humanista. Luis Fernando Vélez Vélez, por favor, no se les olvide. Es que hemos sido especializados en matar a los presidentes de comités de derechos humanos aquí y en otros lugares del territorio. ¿Y por qué quiero traer a colación a Luis Fernando Vélez Vélez? Porque Luis Fernando había sido decano de Derecho en la Universidad de Antioquia. Y entonces sabía de leyes, pero sabía también de teología, sabía de humanidad, era un humanista y era un especializado, o especializado no, era un enamorado de la cosmogonía en Vera. Yo no sé si tú lo has leído, pero Luis Fernando Vélez Vélez tiene, que yo sepa, 2 textos publicados por la Universidad de Antioquia y tiene cuentos y tiene relatos sobre esa cosmogonía, y entonces ahí es cuando uno entiende a quién ha matado aquí la extrema derecha en nuestra ciudad de Medellín y en el país. Esa extrema derecha en la que se juntan narcos, paramilitares y personas ligadas a la extrema derecha, a veces en la política o en el ejército o en la policía, que en algunos momentos acabaron con personas de esta sociedad. Y entonces cuando uno piensa en 1987, hace 32 años, el 17 de diciembre, mataron a Luis Fernando Vélez Vélez. Ya 32 años. Por eso les digo, no lo olvidemos, porque siempre recordamos a Héctor Abad por lo que significó para todos nosotros, porque su hijo y su familia lo mantiene presente, y sobre todo a través de una obra como El olvido que seremos. Pero hay otros, como Pedro Luis Valencia, esposo de Beatriz, madre de Natalia y de otro joven, que tenía su familia, que son personas dedicadas al arte, a la música. Y entonces, ¿qué es eso? Y bueno, y ya uno decir, Jesús María Valle Jaramillo, asesinado el 27 de febrero de 1998 por atreverse a decir públicamente lo que en aquel entonces, cuando señalaba la connivencia del ejército con los paramilitares y algunas autoridades políticas de Antioquia, decían que estaba mintiendo, y hoy sabemos que no mentía. En fin, pero quiero recordarlo porque yo fui también el primer periodista que subió al Aro en Ituango, Antioquia, en octubre de 1997, para documentar y dejar un testimonio de la tragedia del Aro, así como de la que vivía ahora, que les voy a contar ahora, que se dio en abril, el 12 de abril de este año, previo a Semana Santa, el asesinato de un líder indígena en Vera, de Río. Por eso esa palabra, dóvida, cuando decías en el Pacífico colombiano, sobre todo los Siapara, los Siapidara y los dóvida, ¿sí? Los del Atrato, los del San Juan, y entonces uno dice, por eso, para claridad de ustedes, todas esas palabras, quildó, opogadó, apartadó, curado, ¿sí? Chigorodó, o buchadó, que es donde hacen para mí las mejores panelas de Antioquia, a orillas del río Atrato, un corregimiento de Vigía del Fuerte. Y cuando digo que son las mejores panelas, no es porque es la mejor agua de panela, sino porque son panelas con papaya verde, panelas con piña, cultivadas ahí en las zonas altas, no cenagosas. Y entonces yo gozo mucho con eso, porque estos días estaba con un habitante de Bojayá que ayudó a recoger los muertos de la iglesia, que recogía muertos que bajaban por el río. La tragedia de Bojayá no empezó en el 2002 con la bomba en la iglesia, cuya responsabilidad principal es de la guerrilla de las FARC, que cometieron muchos actos criminales, sino que empezó con esa gran operación
contrainsurgente que hizo el ejército de la mano de los paramilitares, Ritualejo del Río y la gente de Carlos Castaño por el río Atrato, desplazando gente para luego entregarle esa tierra a los famosos palmicultores. En fin, pero no, les iba a decir que Domingo Chalá, un hombre que se los voy a mostrar ahora, Domingo Chalá Valencia, a quien llamaban el recoge muertos, que ayudó a recoger los muertos de la iglesia. Yo lo invité hace 2 meses a Cali, y entonces en una calle, él, que es un hombre que hoy siembra piña, que no recoge muertos, sino que es un cultivador de piña, entonces se antoja de una tajada de piña y la coge y la prueba y dice: ve, la gente no sabe cultivar piña, tendrían que probar la piña de Domingo Chalá, porque no solamente es el gran compositor, sino un gran sembrador. Y entonces uno dice, bueno, la palabra do, buchadó, y do es río, por eso es una palabra de la lengua embera. Y dicho esto, quería agradecerle la presencia aquí a una pareja que alguna vez ustedes me dirán: oye, ¿y usted que todo lo que ha visto tantas cosas, que ve una rosa sobre el pecho de una mujer vestida de novia, y que ha visto los muertos en la iglesia de Bojalá, que ha acompañado a buscar indígenas en territorio asesinados, que no los entra a recoger ni la Cruz Roja? Es una tragedia muy berraca, muy dura, que a veces los indígenas, por vivir en regiones más apartadas, porque tienen, claro, han sido expulsados hacia las zonas más altas, porque es que no solamente que quieran vivir en la montaña, es que son muchas veces desplazados hacia las regiones más apartadas, pero solamente pensamos en ellos cuando hay proyectos mineroenergéticos, y ahí sí llega el desarrollo, entre comillas, para ellos, que es una tragedia. Y que vaya que levanten la voz, inmediatamente les van a decir: amigos de la subversión, y por eso los matan. Por eso mataron a Kimi Pernia allá en Tierra Alta Corte. Pero les iba diciéndoles cómo he hecho algún día en la casa de una amiga y un amigo que está acá, de Marta Lucía y de Alberto González. Yo recuerdo que había vivido un secuestro. Salí muy mal de él, y sobre todo porque un policía, estas cosas casi nunca las cuento, pero los veo aquí y les tengo que agradecer. Y agradecerles públicamente, porque alguna vez yo estaba muy mal después de ese secuestro, y sobre todo porque la guerrilla había matado a un policía que había dormido al lado mío en cautiverio. Y llegué a la casa de esta pareja y tenían entre su jardín, había mariposas monarcas y había pupas de mariposa, crisálidas. Y yo me enloquecí con eso, y durante 2 años estuve cultivando para entender que tenía que salirme del periódico El Colombiano, que tenía que aprender a volar, porque necesitaba dar otros pasos más allá de los que uno va en un periódico. No estoy renegando del periódico, estoy diciendo que aprendí, y aprendí tanto que aprendí a volar. Y para volar necesité vivir mucho todas esas sensaciones del dolor, caminando con afros, caminando con indígenas, poder hablar de lo que les estoy hablando, dormir en casas con curas en Río Sucio, Chocó, mientras veía pasar personas de las Fuerzas Armadas con los ilegales del paramilitarismo por Río Sucio, en fin. Por eso a veces no me gustan las transmisiones, John Fabio. Una cosa es ser moderador y otra cosa es conocer la historia de este país a pie y hablar de ella con la propiedad con la que hay que hablar en una sociedad en la que a veces la palabra es un peligro. Y si no, ¿por qué mataron a Héctor Abad?
Y si no, ¿por qué mataron a Luis Fernando o a Pedro Luis? Y si no, ¿por qué mataron a Jaime Garzón? ¿O por qué mataron a tantas personas de esta sociedad que a veces, por burlarse de nosotros mismos, como lo hacía Jaime Garzón, la palabra y la risa terminan siendo un peligro? Y entonces, por eso yo me refugié en la fotografía. Pero hoy, claro, termino siendo un testigo y por fortuna camino. Y aprendí, digamos, por eso le doy las gracias a esas personas que tantas veces me dieron alientos para volar. Y cuando digo volar hay que aprender a ver con otros ojos, con los del artista, con los del filósofo, con los pasos que dio Fernando González o con los mismos que dio María Cano. Y entonces uno termina haciendo, es una sumatoria de memorias. Eso soy yo. Y entonces uno, claro, es decir, que por fortuna deja un testimonio contra el olvido. ¿Y por qué contra el olvido? Porque no quiero que se repita. Por eso estoy aquí compartiendo con ustedes la palabra y quiero compartirles la historia de Aquileo Mecheche. Luchar contra el olvido es traer a la memoria a una mujer como Débora Arango, señalada por ser irreverente en un mundo donde pintar desnudos seguramente era bien visto para hombres, pero no para mujeres, y mucho menos que se llevara al arte, porque el arte tiene que ser subversivo, mucho menos que se llevara al arte inclusive una burla hacia la clase política o hacia los curas u obispos que en este país han sido siempre sagrados, con pies de barro. Se nos dice un hombre que es hijo de una mujer que fue 5 años monja y a la que yo todos los días le agradezco, en la mañana o en la noche, que me dé su bendición, porque entiendo que lo que ella hace es darme amor. Y desde ahí quiero hablar de la historia de Aquileo. No sé si tú quieres hacer alguna reflexión antes de que yo entre a hablar de lo que significa el asesinato de hombres y mujeres líderes. Aquileo era maestro y era guía espiritual. Ana María Mepaquito era también una líder de la trata. Esta semana asesinaron a una persona indígena del resguardo Polines, en Chigorodó. Yo conozco Polines y conozco muchos lugares de este país porque yo tengo 2 doctorados, uno en la pierna derecha y otro en la pierna izquierda. Y entonces, sí, exacto, un poquito como Alfredo Molano, a quien en Europa un amigo, inclusive amigo, Daniel Pecó, no le quiso validar su trabajo de grado de doctor en sociología porque era subjetivo, y mi fotografía es subjetiva porque aprendí a ver con el ojo izquierdo, no por las ideas, sino porque está cercano mi ojo al corazón. Muy bien, entonces, para hablar de reflexiones acerca de la ausencia en las comunidades indígenas, y diría que en todas las sociedades. Para nosotros ha significado el dolor, pero también ser huérfanos. Para nosotros, cada ser, mujer u hombre, que debe irse no queriendo, significa un vacío para toda la nación o todo el pueblo.
Es por ello que en cada ausencia, llámese jaibanás, que son médicos espirituales tradicionales, ancestrales, llámese Dayizarra, nuestros mayores, llámese Dayi Ancore, nuestras abuelas, Dayi Wanwana, nuestros niños, los seres que nos rodean, la ausencia de algunos ríos que en Colombia han sido violentados, porque como ser hace parte de nuestro mundo. Si vamos a mirar, y quiero hablar entonces aquí del departamento de Córdoba, de donde era oriundo Kimi Pernía, nuestro mayor, nuestro vocero, nuestro espíritu, nuestra fuerza, quien inició una lucha por defender su territorio, nuestro territorio, donde por hablar, por acompañar, por defender, le costó la vida, y no solo a él, sino a todo su pueblo, nuestra nación. Es por ello que nosotros no hablamos de muerte, nosotros hablamos de ausencia. Cada ausencia deja un vacío que, diríamos, nos están arrancando poco a poco. Ahorita mismo en Colombia se está viviendo el genocidio indígena. Lo podemos ver en los diferentes departamentos. Hace menos de un mes, nuestra nación en Vega ha pasado por muchos dolores, entre esos lo que mencionaba aquí el compañero, el asesinato del compañero en Polines, un líder, pero también lo que sucedió en Armenia, nuestro compañero consejero, hermano, vocero, defensor de los derechos humanos, y también todos los hermanos y hermanas del Chocó que dejan su ausencia. En cada fuerza que nos quitan, para nosotros es un gran dolor, pero también es nuestra fuerza. Y nosotros no solo hablamos de nuestro territorio, sino del país como tal. En ese sentido, la invitación es a que en unión podamos reflexionar acerca de todo lo que pasa. No es porque el otro sea malo, porque no, sino por la filosofía que se está manejando desde las multinacionales, incluso yo diría desde algunos gobiernos, porque también tiene que ver la incidencia del Estado en cuanto a las decisiones que se toman frente a los recursos que tenemos en nuestro país. Mientras los pueblos indígenas defendemos nuestra vida, que es nuestro territorio, muchas veces para el Estado pues lo ve como recursos económicos. En esa parte, él es nuestro mayor Kimi Pernía, amigo, compañero de camino de mi familia, que también fue asesinado por la guerrilla y una parte por los paramilitares en la región de Urabá. Todas estas situaciones son dolorosas para nosotros, pero aquí estamos compartiendo y la fuerza de todos ustedes también es nuestra fuerza. Muchas gracias. Voy a pedir que te hagas acá para que puedas mirar hacia allá. Como hablamos de Kimi ahora y tú lo volviste a traer, entonces yo lo traigo a la vida para nombrarlo. Kimi Pernía, ojalá
ojalá el próximo año acá al Museo de Antioquia traigan la exposición El Testigo. Ustedes ya saben, o si no saben les cuento, esa exposición cumplió un año el 20 de octubre en la ciudad de Bogotá, al pie de la Casa de Nariño. Y esa exposición se ha convertido en la exposición más visitada en la historia de Colombia. Esa exposición tuvimos que sacar una copia idéntica. En este momento está en la ciudad de Cali y se ha convertido en una exposición. Yo digo que esa exposición fotográfica y el documental están ayudando a transformar. Muchas gracias, Juan. Están ayudando a transformar y sobre todo los más jóvenes. Yo creo, ahora cuando me decís, pues estabas hablando sobre los jóvenes en el país, que a veces de pronto decías como que no sabían un poco de lo que ha pasado, y yo voy a decir una cosa al contrario. Yo creo que ese cambio que se está dando en el país y el que vamos a lograr no se va a dar por nosotros los mayores, sino por los jóvenes que no quieren repetir. Y se los digo porque es que ustedes no se alcanzan a imaginar la locura que es en el último año a donde yo he ido por universidades, John Fabio. Los jóvenes, claro, y es lo que pasa en muchas sociedades, y los jóvenes se preguntan, ¿y por qué pasó? ¿Y cómo que esto ha sucedido? ¿Y cómo que ha pasado? Entonces los jóvenes hoy ya se preguntan y se preocupan. Claro, entonces hay gente que pone ejemplos, ¿sabes? Que se están preocupando y volvemos tendencia, que le cortan la aleta a un tiburón. Y hay otros que no se preocupan por el asesinato de un líder. Pero yo creo que estamos llegando y es a entender que somos un conjunto, y es por eso que yo valoro tanto, digamos, el papel que durante tantas décadas nos han enseñado, nos enseñaron a conocer las plantas para curar muchos de nuestros males, pero se les decía una palabra déspota, eran yerbateros y la homeopatía, y que eso no sirve, y las multinacionales, que eso es lo que la pasan buscando en nuestros bosques, buscar patentar hasta el yagé, ¿sí? ¿No dice? O vienen y fumigan la marihuana aquí, que es lo que tiene sembrado hoy Estados Unidos, en California, marihuana, y de todas las variedades y calidades, en fin. Pero miren, yo sí quiero hablarles de Kimi por un detalle. Kimi, en 1995-96, con su pueblo de la zona de Tierra Alta, hacia la zona del Paramillo, les dije ahora, nosotros estamos unidos al Paramillo por Ituango, por Peque o por Dabeiba, ¿no es cierto? Y ese Paramillo, que es, digamos, la zona montañosa más alta que tenemos en Antioquia, que está a 1960 metros sobre el nivel del mar, en el Paramillo, la cordillera, nos enseñan en geografía, se trifurca a Vive, San Jerónimo y Ayapel. Pues ese Paramillo entonces le da nacimiento al Sinú y al San Jorge. Y a Tierra Alta, lo que hoy se constituye, o desde hace años, es la represa del Urra. Entonces recoge las aguas del Sinú, recoge las aguas del Manso, del Tigre. Y uno dice, en ese territorio, cuando se mata el río con la represa, los indígenas organizaron entre el 95 y el 96, no recuerdo la fecha, y esto se llamó el Do Guamburra. ¿Qué es Do Guamburra? Do Guamburra es una armonización que se le hace como desde el río. El dolor que causa, porque es como causar la muerte a los seres que allí habitan, no solo los humanos, sino todos los seres vivos. Gracias, Isla. Entonces es la despedida del río. Vamos a reducirlo, y perdón por reducirlo, es adiós río. Y más de 600 indígenas en pequeños botes salieron por el Sinú antes de que se le pusiera la presa de cemento, y que iba a acabar esa vena por la que se comunicaban los pueblos del sur de Córdoba, especialmente los Embera. Entonces hicieron el Do Guamburra para denunciar que iba a ser el acabose en parte de su cultura.
¿qué hicieron? Entonces uno dice, ¿qué hicieron los paramilitares? Y les ponen a los paramilitares, mataron a 2 de los líderes que organizaron la marcha por el río. Kimi tuvo que huir y Kimi se dedicó a denunciar lo que pasaba. A Kimi le tocó salir del territorio. Esta fotografía, yo trabajaba en el periódico El Colombiano cuando el pueblo de Córdoba, de Tierra Alta, marchó desde allá a pie hasta Bogotá, a pie. Y en el Coliseo, allá en Bello, en una cancha, se ubicaron para dormir 1 o 2 días y descansar. Allí fui yo a hacer esta fotografía, ahí a ese lugar. Y ellos iban a continuar marchando hasta Bogotá y se tomaron unas instalaciones en Bogotá, no recuerdo si fueron de la Defensoría, para decir, acabaron con nuestra cultura, no tenemos río, ya no sube el Bocachico. Y eso obligó después con los años a que la Corte Constitucional obligara a Urra a indemnizar a estos pueblos, que yo creo que por este año terminan de llegarle unos subsidios, que convirtieron a esos indígenas, que convirtieron a estas comunidades indígenas y a muchos. Entonces mucha gente decía, los convirtieron, y perdón por la expresión, en borrachos, porque generalmente ¿quién reside la plata? Los hombres. Y acabaron mucho con esa cultura que todavía sobrevive y que es diezmada por la bala. Y entonces, ¿saben qué pasó con Kimi? Kimi siguió denunciando, pero en el año, esta foto como les digo es del 2000, en el 2001 fue a Tierra Alta, lo cogieron los paramilitares y lo mataron. ¿Qué hicieron con Kimi? Nos dimos cuenta en el año 2007. Salvatore Mancuso confesó ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que a Kimi ellos era quien lo había matado, pero que a Kimi no lo íbamos a encontrar nunca porque lo habían arrojado al río. Así que a Kimi le dijeron adiós al río. ¿Kimi le hacía algún daño a Salvatore Mancuso? ¿No? Entonces entendamos por favor que a veces los paramilitares son instrumentos de otros criminales. Cuando un misionero, un maestro, una mujer lidera proyectos para evitar o lidera cruzadas, digámoslo así, sociales o medioambientales, para evitar que pase eso. Entonces, y yo les pido a ustedes que entiendan por qué tiene que ser distinto mi trabajo. No basta con hacer una fotografía para decir es fulano de tal o ni siquiera saberlo. Las fotografías tienen que tener contexto y tienen que tener una memoria tal para que no caiga en el olvido, que es lo que estoy buscando con esta historia. Y voy a pedir que apaguen la luz, por favor. El hombre que ustedes están viendo en este momento en pantalla se llamaba así, Aquileo Mecheche Baragón, 52 años de edad. El 12 de abril de este año, Aquileo fue asesinado en Río Sucio, Chocó, detrás de la iglesia y en el principal parquecito del pueblo de Río Sucio, en el parque que llaman del Bocachico, ahí detrás de la iglesia de los misioneros claretianos. Ese día, o al otro día por la mañana, cuando yo me levanto y dice Aquileo lo mataron anoche a las 10, y yo decía, ¿quién es Aquileo? Y cuando empiezo a leer los comunicados que decían que Aquileo era un líder, maestro, que había sido fundador de